Betsabe Romero, artista mexicana. Desde hace más de 15 años, su trabajo se ha especializado en la elaboración de un discurso crítico acerca de temas como migración, mestizaje y movilidad, a través de la resemantización de símbolos y ritos cotidianos de la cultura del consumo global. Ha realizado más de 100 exposiciones individuales en México, Estados Unidos y Europa. Su obra forma parte de importantes colecciones internacionales. Soraya Abu Nabaa, artista estadounidense, residente en República Dominicana. Egresó como licenciada en Bellas Artes en la Academia Americana de París. Ha participado en más de 50 exposiciones, colectivas e individuales en Santo Domingo, Miami, París, Trinidad y Tobago, San Juan, Shanghái, Nueva York y Amán. En sus obras explora la brecha cultural reinante en un lugar, como la isla caribeña de La Española, que acoge a 2 estados soberanos. Diana Wexler, investigadora y curadora del CONICET y de la UNTREF, Argentina. Antes que nada, pues quiero agradecer a Bienal Sur y en especial a Liliana y a Diana y a Benedetta por todo el contacto y la invitación a este evento tan importante y a este diálogo tan sano y espero muy fructífero para todos. Pues primero, yo mejor me paro, ¿no importa? Traje imágenes de obras que son emblemáticas en la historia de mi trabajo y pues empiezo con el Ayate Car, que es el primer carro que hice en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana, que es la frontera más cruzada diariamente en el mundo, legal e ilegalmente, ahora mucho menos ilegalmente. Y esta pieza es de 1987, la hice durante una Bienal Insight que sucedía entre Tijuana y San Diego, y donde para visitar las piezas el propio público tenía que estar atravesando la frontera a pie y tener esa experiencia límite, y border en todo el amplio sentido de la palabra. En 87 ya estaba este muro que se hizo con el material de la Primera Guerra de Irak y de los caminos en el desierto, y el humito que se veía es una border patrol que pasaba por ahí. Yo, ante la situación que políticamente veía, un artista de lo más impotente del mundo ante eso, tenía un comentario más bien irónico, como solicitarle un milagro a la Virgen de Guadalupe que se apareciera para tratar de hacer algo, ya que la política no estaba ayudando en nada a los migrantes, y por eso le puse un vehículo a la Virgencita, pintado a mano al óleo, en un Ford Victoria 55 con 10,000 rosas secas adentro. Y como están pintadas las vírgenes populares del siglo XIX. Y bueno, como se imaginarán, no ocurrió, la aparición no sucedió, pero fue el primer auto, el auto que hice, fue el carro que me sacó del Cubo Blanco, fue la primera experiencia que tuve con comunidad. La gente vive realmente pegado, hay gente que tenía un muro de su casa, su trasero era el muro mismo, y ellos me ayudaron a poner el carro ahí, lo lavaban, lo cuidaban. Yo mejor les dejé la llave, porque los del Lavinal me dijeron que se lo iban a robar, y les dije, mejor pues les dejo la llave. Y entonces les dejé la llave y pues pasó todo lo contrario, más bien ellos lo explicaban a su manera y no decían lo mismo que yo decía, porque para mí pues era este comentario que dije, pero para ellos era un carro que siempre regresaban, que regresaba con todas sus tradiciones, con sus flores, con su mano de obra, que siempre estaba de regreso, ¿no? Que nunca era realmente aceptado. Entonces, pues fue un carro que fue un parteaguas en mi carrera. Después empecé carros así como intervenciones efímeras. Este es el que nace Patamal, del cielo le caen las hojas, que es un refrán muy mexicano de lo pretencioso que puede ser la idea del auto y de lo que significa a nivel de acceso social, ¿no?
Y otros también que a veces hacía la pieza en el museo, como que lo hice en el Carrillo Gil, que no me dejaban hacer piezas extramuros, porque luego a los museos les cuesta trabajo instalar lo que aparentemente sería la seguridad para que las piezas puedan estar en la calle, pero a mí me parece que si yo hacía vehículos y buscaba otros públicos con eso, con el vehículo de manera real y simbólicamente hablando, tenía que ser congruente y también regresar el carro a la calle, ¿no? Entonces, ese carro a lo más lejos que llegó en el Carrillo Gil fue a la rampa de la entrada, me dejaron ponerlo desde la rampa, y el tejido era como de este tejido sobreprotector de la teoría del arte que no deja que otros se acerquen tanto, ni teórica ni físicamente hablando, que no se toque, que no se moleste, que no sé, y entonces este tejido maternal de, de toda la institución museística lo cubría como un bebé, como esos niños que los tapan tanto que no les dejan ni ver la cara, que uno les dice, a ver el bebé, y ve uno una chambrita que no termina nunca, ¿no? Entonces, esta chambrita llegaba hasta el tercer piso, donde había un cuidador que lo seguía tejiendo siempre, ¿no? Y pero yo también para completar la pieza hice un complemento en un registro en la calle, donde mi abuelita, que siempre jugaba conmigo, la senté ahí como para que fuera este carro como un poco lo de Baudrillard, de que dice que el carro es lo masculino, lo que se mueve, la casa es lo sedentario, que no se mueve. Entonces, hay culturas donde el cordón umbilical es muy largo, ¿no? Entonces permite que se muevan, pero desde muchas cosas maternas, desde un hilo muy maternal. Entonces era un poco también una ironía, y la cosa del humor pues siempre es importante en mi trabajo. Este es el autoconstruido, que es otra pieza que también estaba en esa muestra en el Carrillo Gil, curada por Osvaldo Sánchez, que decía yo, pues si las casas son autoconstruidas, ¿por qué los autos no los vamos a autoconstruir también, no? Entonces, ¿por qué? Porque además en mi trabajo exploro cómo hay más de 500,000 carros estacionados en México que no están abandonados, sino que tienen funciones como darle abrigo al esposo borracho que no lo van a dejar entrar, o ser el taller del señor que juega a ser el mecánico pero no termina nunca, o no sé, oye, mi vecino se mete a oír el radio como de 12 a 1, un programa no sé cuál es, pero y luego ya se sale y nada más para eso sirve ese carro, ¿no? Pero entonces esos sí pueden ser, creo, autoconstruidos, o para tener un carro afuera, aunque no se mueva, y tener la casa y el auto, aunque el auto no se mueva. Ay, ya, es ahí. Bueno, fue un proyecto de 5 autos que puse en una colonia, la colonia Buenos Aires, además, que es la típica colonia que existe en todos los países donde se compran autopartes, no de marca, muchas veces patito, como les decimos en México, y aquí hay muchos carros que son el proyecto de hacer el oldies que nunca se va a hacer, y llevan años ahí estacionados, y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no le ponemos un material como de una casa, ya que funciona como una casa? Entonces propuse a ponerle un mosaico de Talavera todo alrededor, entonces lo poníamos, el working process de ese tipo de piezas para mí es muy interesante en nuestros países, porque la gente siempre como que entra en este juego, y como allá hay talleres de alarmas, de poner el autoestéreo, la gente decía, ay, pues aquí es un taller para ponerle mosaicos a los carros, pues puede ser que duren más, no está mal, o sea, como que parecía verosímil, ¿no? Y lo puse por Lilia. Es que este es dos de los 5 carros que estaban allí, y que en correspondencia también había 5 en Los Ángeles, y era un trabajo como de megalópolis, en donde 2 ciudades, en donde aunque hay frontera, aunque hay 2 países, son las mismas familias que trafican con estas piezas, y que también vuelven ese negocio como fuera de esta idea de criminalidad, porque los yunques en Los Ángeles, uno entra y con $1 puede sacar todas las piezas que quiere, y están casi nuevas, y no es esta historia que se montaron sobre todo en la colonia Buenos Aires, las concesionarias de las marcas, que por supuesto venden
si comprara uno por partes el carro, saldría 25,000 pesos más caro, ¿no? Entonces, este negocio es el que no funciona bien, que nos vendan las autopartes tan caras, ¿no? Entonces, este camioncito, como ahí siempre había claxons y eso, entonces yo dije, mejor unos pajaritos, a ver si cambian un poco el ambiente sonoro, ¿no? Entonces, ahí, con la colonia, llevamos los pajaritos y los niños le pusieron nombres y los metieron, pero a mí se me olvidó que los pajaritos luego tienen frío en la noche y curiosamente a la semana ya le habían hecho una cortina que los cubriera y ese tipo de piezas pues van teniendo su propia, o sea, una biografía que a veces no se planea tanto porque yo no soy tan buena teniendo pajaritos y no sabía eso, pero pues allí la propia colonia propuso esa autosuficiencia y también pasaba que luego me invitaban a exponer estas piezas y lo que yo pedía era que los museos se las rentaran a la colonia y ya podían ir y regresar y así pasaron varios años hasta que tenían necesidad de usar el vehículo de alguna otra manera. Este es uno de los autos que estuvo en Los Ángeles, donde también la dinámica de la calle no es la misma, obviamente, entonces ellos me ayudaron a encontrar un lugar, estaba enfrente de un cementerio, porque yo decía que los autos en Estados Unidos, allí sí se mueren, entonces como estaba enfrente de un panteón, lo envolví con un petate como se envuelven los cadáveres desde la época prehispánica, ¿no? Este es un bocho tatuado que hice como es una segunda piel, una extensión del cuerpo del hombre también, en Ámsterdam con la gente de la Rijksakademie, ellos me ayudaron a pensar en tradiciones del tatuaje que no necesariamente tienen la banalidad de algo nada más de consumo, que da lo mismo ponerse una cosa u otra, porque pueden implicar incluso un peligro de muerte, como pueden ser los de la Mara Salvatrucha, por ejemplo. Entonces, yo estuvimos hablando de esto, pero teníamos de invitado a Hanky Panky, que es el tatuador más famoso y yo creo que más caro del mundo, que tatuó a Madonna y que justo tiene su super boutique en Ámsterdam. Entonces, era como contrastar esta manera de ver el tatuaje frente a otras tradiciones que tienen pues, otras implicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo presento porque lo hice en Australia, que yo con los estudiantes de la Universidad de Canberra, donde yo digo que a pesar de que los aborígenes significan el 1% de la población, son el paradigma cultural más importante y uno encuentra los puntos en los logos de los canales de televisión, de las marcas, de la ropa, de todo. Entonces es una dot culture y entonces este es el dot car, ¿no? Y está hecho con English muffins, que de pronto le dieron una piel tipo de un reptil, y solo teníamos como una tostadora industrial donde los English muffins se iban desde muy crudos hasta totalmente quemados, ¿no? Negros, negros, negros. Y este es en Sudáfrica, donde también esto del fútbol pues fue una cuestión identitaria y de reunión social con Mandela y que fue un momento muy importante. Y en la universidad estuvimos trabajando este carro pelota y con colores de piel mezcladas, ¿no? Y yo como la mexicana quería hacerle así, unas heridas, porque yo decía que no había sido fácil llegar a ese momento y que tenía que, esta piel estaba herida y con las heridas no estaban todavía cerradas. Y yo estaba queriendo poner eso, pero los africanos, los chicos que estaban conmigo, no tienen esa manera de ver las cosas. Y me dijo, no, nosotros estamos muy contentos de esto que pasó y no nos venga aquí a meter la punta de la obsidiana como, como esta cosa, ¿no? Del corazón sangrante mexicano igual, ¿no? No sé, pero en este tipo de colaboraciones hay que negociar y hay que trabajar en equipo y me pareció que tenían razón, ¿no? Entonces, este es en la Bienal del Cairo, hice un trabajo pues relacionado con género. Me daba cuenta en las calles que vendían, especialmente a los hombres, los vestiditos de los carros
y que los vestidos de los carros no eran como estas pijamotas de plástico que uno compra para cubrirlos, sino eran unos vestidos entallados de acuerdo al modelo, al año y a la marca, y me pareció muy sospechosista. Entonces yo no podía hablar ahí con los hombres, estaba en una situación muy extrema políticamente hablando en ese momento y no me dirigían la palabra, pero con el embajador, que no me creía mucho, fuimos a ver y todo, y me dijo, pues creo que sí, tienes razón. Entonces, no me quedaron tan pegados, pero sí hice los vestiditos y entonces los puse en una posición un poco incorrecta y se dice, eran cuerpos, cuerpos vestidos, están haciendo el amor por atrás y tienen, bueno, se llamaba así, cuerpos vestidos. Y me gané la Bienal, el primer premio, pero al otro día lo querían quitar y lo quitaron de internet y todo. En la foto me están dando el premio porque gané por los jurados internacional y cuando me están dando el premio están así y pues es chistoso porque luego yo los puse las maquetas, lo que tengo son las maquetas y las he expuesto y en un club, no me acuerdo que era un lugar donde había muchos empresarios, siempre que llegaba a ver la exposición ya los habían bajado, los bajaban y los ponían así, uno al lado del otro. Entonces siempre es como raro aunque estuvieran vestidos. Y después trabajé carros en diferentes, o sea, todo lo de la frontera y la migración, la movilidad se volvió un tema muy importante en mi trabajo y la frontera y las dinámicas de frontera, me di cuenta que pues no, desde luego que no se limitan a las fronteras geográficas y en especial a la del Río Bravo, ¿no? Y en las grandes ciudades, como en la Ciudad de México, donde está Ciudad Neza, la delegación Iztapalapa, es un borde duro de la ciudad y ahí el 70% de la población viene del sur y mucha de la población es flotante, llega a la Ciudad de México, quiere buscar casa, quiere buscar trabajo y no lo encuentra, entonces es un primer punto para que el que sigue sea Ciudad Juárez o sea Tijuana para continuar la migración, ¿no? Es una manera de no entrar. Entonces pongo en un centro muy interesante que es el Faro de Oriente, esta instalación donde están los bochos en raíz, o sea, como esta migración que migra con todo y raíces, que migra con todo y sus propios pasados y antecesores, por eso están los petates y su comida y todo esto. Entonces es una migración pesada de seguir, de vivir, ¿no? Estos son en unos o coccinelas, ¿cómo le dicen? Como catarinas, como insectos, ¿no? Este modelo de carro siempre se ha asociado a un insecto y que están como escarabajo, esa mera. Entonces son unos escarabajos encima de una montaña de maíz, porque ahora pues el maíz mejor que se use para etanol y no para alimentar y mejor que se haga transgénico y que se terminen las 59 especies de maíces que todavía continúan, ¿no? Entonces, pues yo he estado trabajando este tema en contra del maíz transgénico y sobre todo que en México es pues el país donde se creó el maíz y siguen existiendo 59 especies que hay que cuidar mucho, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras piezas que hice. Estos son unos bochos que eran los mini taxis, los ecotaxis, que eran verdes, muy verdes. Y en Comex el verde ecológico era el verde de esos taxis. Y esos taxis eran ecológicos porque eran verdes, o sea, nada más por eso. Pero realmente eran muy contaminantes y además peligrosos, porque la mayoría eran piratas y fue un momento muy difícil con secuestros express que se llevaban a cabo mucho ahí. Y los lirios, los trajes de Xochimilco, que también por eso se llamaba, no todo lo que es verde brilla, como no todo lo que es oro, no todo lo que brilla es oro, porque estos lirios y estos mini taxis eran como unas plagas en realidad. Y este es uno de los últimos carros que he hecho, lo hice en Phoenix, Arizona, donde las cosas están actualmente también muy difíciles y en la frontera con México mucho más. Trabajé con varios grupos de artistas migrantes que como mexicana me siento
mal de no tener mucho más lazos, que no se hagan mucho más lazos entre los artistas mexicanos viviendo en México y los artistas mexicanos viviendo del otro lado, porque yo creo que culturalmente hay mucha deuda en esta relación del arte que está de uno y de otro lado de la frontera, que no tiene por qué también ser dividido como el chicano o el no mexicano. O sea, hay grandes artistas. Mi más grande artista relacionado con la frontera es Martín Ramírez, que él fue un migrante en los años 20 y acabó en un asilo. Él pasó de la frontera geográfica a la frontera de la razón, y después de que sus obras han sido expuestas hasta en el MoMA, hay críticos que dijeron que no, que como su obra la hizo del otro lado, no había por qué guardarla, ¿no? Entonces, aquí con estos artistas que viven una situación muy difícil, y el trabajo del arte es más terapéutico, más de asesorías legales, de asesorías inmediatas ante necesidades urgentes que se están viviendo. En esta cuestión también terapéutica trabajamos el proyecto y con ellos hicimos el muro, y con ese carro amurallado, donde el chofer todo dorado, se hizo su propio muro así alrededor, y con una llanta pues no va a ir a ningún lado de todas maneras, y el mundo está del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, de construir el carro desde el principio, y entonces empecé a trabajar cofres de carro como exvotos en relación al metal tan pobre, del metal tan poco seguro con el que están hechos, como la asociación del auto y el accidente, y la fragilidad en la que uno se encuentra en un vehículo, ¿no? O las salpicaderas, que también las salpicaderas del Volkswagen, como casi todas las autopartes del bocho, era como a la medida del ciroperaloquismo mexicano, de que todo lo rehacen y todo lo vuelven a hacer. O sea, el Volkswagen, que le decíamos el bocho, yo decía que no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque con tener la parte redondita ya se volvía a volver a hacer todo de vuelta, ¿no? Y las llantas, que son, pues se volvió como la parte del auto más, con mucho mayor capacidad de connotaciones y demás por el propio material, ya que pues el hule fue, el caucho es motivo histórico de tremendas colonizaciones, esclavizaciones y cosas terribles, pero también en la época prehispánica es un material muy, muy simbólico. Y yo lo reciclo por ser basura, pero lo reciclo también como instrumento, ya no que sirve a la velocidad, pero sí a la memoria, como rodillo de impresión, como sello. Entonces ya la llanta se vuelve otro instrumento, ¿no? Y se asocia más a la tradición de grabado, que en México yo creo que tiene una larga historia, y en especial en la época del muralismo. Me parece que el proyecto de la gráfica nacional fue llegó inclusive más lejos en términos de democratizar el arte en las zonas obreras y en las zonas fuera de la ciudad, y dándole juego a más artistas que los pocos que conocemos como muralistas, que en especial también no dejaban entrar mujeres. Y este es otro tipo de trabajo que he hecho con las llantas, haciendo como dando asilo a las culturas que han sido atropelladas con la velocidad, como con iconografía prehispánica. Esta es una atrapasueños, que es parte de una exposición ya de los últimos proyectos que he hecho desde el año pasado para acá, que les quería mostrar. Bueno, de las llantas, lo último que estaba haciendo es asociar el caucho con el chicle, que son dos primos como del mismo árbol, del mismo tipo de árbol, y son incrustaciones de chicles masticados de diferentes sabores, no masticados por mí, obviamente, por mi hija y sus amiguitos. No, no es cierto. Tendría que pagar mucho dentista.
no, son a baño María, los caliento, los aviso, les quito el azúcar y después es esto, ¿no? Como dos materiales que de ser ceremoniales y participar en las ceremonias mortuorias o en el juego de pelota o en situaciones culturales que pasaban así, se convirtieron en materiales emblemáticos de la velocidad y el chicle del consumismo a ultranza, ¿no? De ese sabor que uno no sale de la boca, no digiere, no entra a ningún lado. Bueno, estas son otras. Ay, es que es una hora bien difícil, todos ya tienen sueño, ¿verdad? Me voy a apurar más. Y son instalaciones. Es que sí, después de comer se pone uno hace mucho calor. A ver. Entonces son llantas, ¿no? Y bueno, quería hablar un poco de los altares, que son instalaciones relacionadas con tradiciones muy fuertes en México, como la del Día de Muertos, y este es el altar de Dolores. Los altares de Dolores que son en Semana Santa se dedican a las madres bueno, no a las madres, a la madre que perdió su hijo, que en primera instancia obviamente es la Virgen María, pero en este caso yo lo dedico a las madres que han perdido sus hijos en la guerra del narco y con los migrantes, y entonces para mí es muy importante en estos altares que en general son domésticos y en general uno visita, también en algunos museos. En mi caso son instalaciones en donde hago una intervención arquitectónica, donde me importa que no sean contemplativos, que uno se introduzca y se pasee dentro del ambiente y que sean participativos. Entonces siempre hay dispositivos donde la gente puede dejar sus mensajes u objetos. Este fue en la casa de Frida Kahlo y fue dedicado al estado de Hidalgo, que tiene un modo, cada estado tiene modos muy especiales y diferentes de hacer altares de muerto, porque también en el mundo por Coco y demás se conoce como un tipo de cosa, una calaverita, un papel de muerto, un papel de China, un pan de muerto. Y la verdad es que es una tradición muy diversa y muy compleja. Entonces, este es para enseñarles un poco que estos papelitos que se colgaban de esas máscaras, todos los días llegaban hasta el suelo de la gente cada gente podía poner algo y los tenían que cambiar porque ya no cabían. Ajá. O así, esto afuera del Museo Dolores Olmedo, también toda la barda se llenó de comentarios. Este es el del Dolores Olmedo, donde hice unos candiles con calaveras de azúcar pintadas y cada vez trabajo con grandes artesanos, llevo más de 15 años trabajando con ellos y cada año vemos juntos qué paleta, qué materiales, cómo trabajarlos y siempre son objetos inéditos para cada cosa. Y otra línea de trabajo es la del papel picado, que me interesa mucho en términos de estas apropiaciones que existen culturalmente en México, donde uno le dice, se hace con papel de China. En México le decimos papel de China, ese papel. Y si uno dice, ¿de dónde creen que viene el origen del papel picado? Pues de México. Pero entonces, ¿por qué se llamara papel de China? Oiga, pues no sé, pero es de México. Entonces, como que nunca se puede reconocer que la Talavera poblana se llama Talavera como Talavera de la Reina y es que es un pueblo en España. No, es de Puebla, todo es de Puebla. Entonces, sí, claro, son tradiciones que tienen un origen mestizo, complejo, pero a mí me parece interesante que han sido apropiaciones que al final, por ejemplo, la talavera en España ya es como algo cursi, como algo que incluso para el turista, que se puede hacer en China, como la de Delft en Holanda, y en México es algo que se volvió de lujo y que es una artesanía que se sigue preservando mucho. Y en este caso, este papel, yo hago dibujos chinos a lápiz en el primer plano, en un papel picado sin color, y lo que tiene color es la sombra, y en la sombra es donde se ve la iconografía del papel picado mexicano. También aquí, que es un homenaje a Barragán, en donde es este cuadrado con su relación con Albers, con su relación con Chucho Reyes y con la geometría de su arquitectura, pero con todo este contexto de jardín y sombras que hay en muchas de sus
de luz y sombra que hay muchas de su arquitectura y con todo su pasado en la Alhambra, ¿no? Y en cuanto a migración, he usado mucho los globos de Cantoya, que es una tradición donde las colonias pobres, cuando vieron el globo aerostático, al no poder subirse a uno real, hicieron uno de papel, aunque sea para ver volar, no para poder subirse. Y en cuanto a la migración, en el British Museum tuve la oportunidad de hacer esta instalación y yo hablaba de los migrantes y el concepto del limbo, que con los curadores de prehispánico estuvimos pensando que en la evangelización esta cuestión de que los indígenas no eran ni adultos ni seres humanos correctamente hablando, entonces ellos no tenían derecho realmente ni al cielo ni al infierno, entonces estaban en el limbo. Y yo eso pensaba, que de alguna manera el limbo era un concepto que se adecuaba a esta situación de nunca realmente llegar y nunca poder regresar al lugar de origen, ¿no? Y bueno, lo que me gané es que pusieron en la ficha técnica que yo era una mexicana que me dedicaba a la migración entre México y Estados Unidos. Aunque yo dije que era de todo el mundo, pero bueno. Y este lo puse porque esta fue la instalación que hice en Reforma y con el Instituto Goethe y la UNAM en relación al agua, como ahora una ciudad que se creó en los canales sobre el agua, ahora tenemos problemas de agua y entonces pensé en un oasis y como esta es la única glorieta, ¿se dice glorieta acá? No, ¿sí? La única glorieta que no tiene, la única rotonda que no tiene héroe, y aquí la heroína es la palmera, entonces pues era como lo perfecto para un oasis, y yo escribí en un momento rarísimo un oasis en el desierto de la ciudad, sobre la arena, y allí no había comunidad, era una situación de carros todo el tiempo, donde la gente no puede atravesar, pero todos los vendedores ambulantes de pronto lo convirtieron en como la primera playa urbana, cuando yo iba a verlos, realmente eran chicos que vendían chicles o hacían de circo así, y pues nunca habían ido a la playa, entonces sí, una cosa que no pensé que iba a pasar ahí. Y esto es lo que hice en el Zócalo hace 2 años, también se llama Canto al Agua, y son 120 trajineras que en donde cada una tiene una ofrenda con calaveras, ediciones de cerámica, como una pequeña ofrenda particular. En mi caso, más que cuando hay un sitio así que es posible intervenir, yo prefiero lo antimonumental, o sea, como más bien crear dispositivos individuales en donde la gente puede estar de escala uno a uno con el objeto y poder participar si es posible y sentirse involucrado con la temática. Entonces, en cada trajinera había una causa por la que han muerto mucha gente en ese año y nombres de personas en especial que han fallecido en cada año, ¿no? Pero fue en ese año. Y esta era la edición de cosas que ponían cada uno. La pongo porque un amigo mío antes de la inauguración me dijo, Betsa, vamos a tomar un tequila porque sí te quiero decir que pues no tienes el refil para que a cada 2 días cambies todo eso y te lo van a robar. Y pues, o sea, es lógico, es el Zócalo y no hay seguridad. Y bueno, pues así estuvo la inauguración, más de 750,000 personas y pues fue realmente muy emotivo para mí saber que no se robaron nada, ¿no? Entonces sí es algo que me gusta decir porque a veces la cultura sí genera cosas que uno no espera, ¿no? Y estas son de las últimas exposiciones que he hecho. Esto fue con la Universidad de Texas, con los alumnos de la universidad, que además muchos de ellos son mexicanos que atraviesan la frontera diariamente para ir a la universidad. Entonces es un departamento de arte muy sui generis y muy interesante en mi trabajo porque son migrantes en sí mismos. Los propios estudiantes están defendiendo poder seguir estudiando ilegalmente en Estados Unidos. Y trabajé con normas de zapatos y ahí está la línea de la frontera
que divide los pasos, divide el camino, los trayectos de los migrantes y de sus familias y de sus afectos, ¿no? Y igual que allí, es el icono muy fuerte que hay ahí importante es la bestia. Entonces es este tren que es un como espiral descendente al infierno, donde muchas familias han muerto y se han accidentado, y entonces ahí trabajé con juguetes antiguos y siluetas de la familia migrante que está en señalizaciones bastante agresivas en los freeways en Estados Unidos. Y esta es una muestra que ahorita está, y va a estar 2 años en Washington, donde la cuestión era importante lo de las autopartes, que es un tema muy álgido para lo del TLC, entre México y Estados Unidos y Canadá, y pues la cuestión de género también, y la cuestión ecológica, ¿no? Que también está ahorita muy fuerte, obviamente en contra de ese señor, ¿no? De Trump. A ver, y bueno, estas son. Y este es un trabajo que hice con la Universidad de Toronto, en York University, donde lo que me pareció muy especial, después de haber trabajado varios proyectos con universidades, con escuelas de arte y con comunidades de migrantes e indígenas en muchos países, la curadora de este proyecto en ese museo lleva 10 años trabajando con un grupo de misosogos, que son los indígenas más importantes de Ontario, y con ese grupo yo estuve haciendo este proyecto para hacer estos tambores rituales, que al final son pantallas de video, donde hay gestos humanos, donde hay caricias, donde hay afección, donde hay despedidas, y una de las indígenas más que tiene mayor autoridad en el grupo, al final formó parte del grupo curatorial y museográfico del proyecto, y ella escribió también un texto en el libro del proyecto. Y ese nivel es el que me parece que yo no había logrado en otros lugares, y es claro porque me interesa, pero muchísimo porque la institución y esta curadora lleva 10 años trabajando con este grupo, ¿no? Yo creo que este tipo de alcance se dan solamente a largo plazo y generando confianza y fidelidad en lo que uno realmente, en que uno está haciendo las cosas con honestidad, ¿no? Y bueno, este es el último altar que hice muy pop, donde son los 4 platillos más emblemáticos del Día de Muertos: tamales, pozole y ¿cuál era el otro? Tamales, pozole. Ay, ¿cuál era el otro? Y bueno, entonces, aunque no se ve, en cada cuadrito es uno de esos cuadritos que les enseñé. Entonces, de un lado se ve así. Ay. Ajá. Más. De enfrente se veía un zompantli, donde eran calaveras de azúcar sin nombre, porque las calaveritas siempre, no sé si les ha tocado que les regalan y tienen su nombre. Entonces aquí era a los desaparecidos, entonces no tenían nombre, tenían un hueco. Entonces era como un zompantli, que es esta composición de calaveras de hueso o de piedra, que siempre estaba al frente de los templos aztecas sobre todo, de un lado, y del otro lado se veía así cuando subía o cuando bajaba. Entonces hice este mosaico en lo que le dicen allá la suavicrema, que es un monumento medio feo que está ahí en Reforma. Y esto es un poco fotos de los talleres donde imprimimos con las llantas. Esta es una pieza que voy a hacer en el Gran Palais, como ¿cómo se llama eso? Como un cortejo fúnebre al carro individual, que yo creo que ya no cabe en las ciudades. Y esta es una intervención en la Place de la Bourse en Lille, que la voy a hacer también a finales de abril, y que es sobre el dorado. Entonces, esta cosa del intercambio entre espejitos, oro por espejitos, ¿no? Entonces, pero también se vuelve un salón de baile porque no, ya me equivoqué. Porque ahí bailan tango todos los fines de semana. Y me encantó la idea.
que fuera como un salón de baile. Y por último les quería enseñar unas experiencias que estoy haciendo gastronómicas, defendiendo el cacao criollo y el maíz criollo, relacionado con una tradición. Bueno, esto es lo del chocolate, y aquí es donde se hace la cena del maíz, y la gente graba como las tortillas con muy clay y con cochinilla, como lo hacen los otomís en las bodas y para agradecer la cosecha de la milpa. Y pues me interesa ese contacto con el público, ¿no? Como que digiera el arte, que lo integre a su cuerpo, que lo saboree de veras desde todos sus sentidos. Y estas experiencias fueron durante Maco y un poco en oposición, no sé, pero es que a veces las ferias de arte me parecen no muy sabrosas. Sí. Entonces, la idea es que se la comieran. Y luego, ya no quiere. ¿Me lo pasan? ¿La que sigue? Ah, no, pues sí, porque, bueno, ya no importa, yo creo que ya me pasé de tiempo. Sí, perfecto. Es que no hablé del proyecto que va a hacer aquí, pero pues yo como no, mejor no. No, que lo dejamos pendiente para la charla luego. Así podemos darle la voz a Soraya. Porque hay un montón de cosas. Bueno, antes que todo, gracias por estar aquí, gracias a todo el equipo de Bienal Sur por esta oportunidad. Y quiero empezar primero, esta es una obra que realmente no es lo que estoy haciendo en estos momentos, pero creo que siempre cuando tengo que hablar de mi obra, tengo que hablar de mí. Porque realmente, por ejemplo, nací en Estados Unidos, viví 2 años, me crié en República Dominicana, pero mis padres son árabes. Mi mamá libanesa, descendiente, católica, y mi papá palestino musulmán. Entonces, hay una mezcla que realmente es evidente en mi trabajo y más ahora. Y entonces, cada vez que me veía, que presentaba el trabajo en un ambiente más académico, necesitaba estar en contexto, como que necesitaba siempre presentar esa parte que no se ve en la obra cuando se lee. Porque en cierto sentido mi obra, puedo decir, en la gran parte es más tradicional, es sobre la pintura, aunque ha cambiado bastante por experiencias personales. Quería presentar la única pieza realmente abstracta, y era como una resistencia a lo que realmente era. O sea, quise hacer mi propio código visual, como un lenguaje, y pensé y asumí que en la abstracción podía encontrar en ese canal donde podía desvanecerme, pero podría hablar. Entonces, duré varios años haciendo obras abstractas, hasta que tuve la oportunidad de hacer una propuesta de un centro cultural de mi país, de República Dominicana, donde eran propuestas o obras terminadas. Entonces, como siempre hablaba de temas abstractos en la pintura, y usaba la pintura como el material exacto que me permitía ser maleable, como trataba la pintura como para crear espacios, formas y colores que hicieran la historia. Entonces, en esta propuesta, decidí realmente traer la figura, usar la figuración, porque ya pensé que quería realmente transmitir mi lenguaje que había hecho con las personas a mi alrededor. Y pensé en las personas esas son 2 mujeres que han trabajado con mi familia, por muchos años, y siempre que trabajaba dentro de mi casa. Entonces ellas me contaban sus historias en lo que estaba trabajando, porque estaba en la casa y usaba el comedor de mi mamá para hacer trabajo en papel. Y sentía que a través de ellas simbolizaban la sociedad dominicana, especialmente el de la mujer y el de la mujer doméstica. Entonces,
estas son las fotos de la propuesta, y en la propuesta las fotografié en el estudio. Usé ese lenguaje visual que había desarrollado en los años a través de la pintura, pero también quería que fuese su historia. Entonces, por ejemplo, las partes laterales son su vestimenta. Por ejemplo, la señora en la pintura roja, ella es evangélica y no usaba pantalón. Estaba prohibido que usara pantalón. Entonces, son vestidos, falda o camisas. Y la señora en la pintura amarilla solo usaba pantalón, porque le gustaba usar pantalón. Y decía que era más flexible. Entonces, ahí está la vestimenta de ellas, que era como una parte física de ella que yo quería implementar en la obra. Y al igual, por ejemplo, los zapatos, era para que ellas, en los zapatos también hay un texto donde ellas contaban su biografía. Entonces, yo la llamaba esta serie, que fue la primera, biografías visuales, que realmente a través de los elementos geométricos quería desarrollar su propia historia. Por ejemplo, en la parte roja, ella sufría del corazón y sufría de la sangre. Y en la señora del amarillo igual. Entonces quería transmitir como esas emociones que realmente no se ven, o esas dolencias que ellas llevaban, pero que no se leen cuando uno conoce a una persona, pero que van con ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, están las fotos, y ella frente a la obra terminada en el Centro Cultural. Entonces, fue un proyecto que hice cerrado, en el sentido de que solamente lo presenté en esa obra, pero años después me invitaron a hacer una en el Palacio de Bellas Artes de mi país igual, y pensé que sería una ocasión de poder expandir esta visión y ser testigo. Hice la obra como testigo de la sociedad en que crecí. Y entonces pensé en los mercados, porque en los mercados en la República Dominicana es donde realmente existe una relación más visible con el país vecino, con Haití. Y entonces realmente, a pesar de que muchas de las personas que vienen de Haití tienen que partir ese mismo día, en ese momento de transacción no se distingue ese problema migratorio, porque hay una necesidad. Entonces, usé la fotografía para hacer obras, pero también hice fotografías de las personas cercanas porque conocía su historia. Entonces, quería hacer historias de personas que yo conocía, que ya sabía, y usando ese código visual que había desarrollado. Y aquí hay unas de las imágenes. Entonces, por ejemplo, en este particular, que se llama Tap Tap, porque le puse el título, son los camiones que vienen y van entre la frontera. Entonces, a pesar que ellos realmente arriesgan su vida para ese momento, que no pasan todos los días, simplemente hay días específicos, en mercados específicos que ellos pueden ir, tienen que traer todo y llevar todo lo que compraron en ese viaje. Pero así como hacía visualmente como una traducción de esas fotos, también quería recalcar las historias personales de personas que, de sus historias, yo veía que reflejaban la sociedad más emocional. Entonces, hacía de madres. Realmente no lo había hecho como mujer, simplemente era que en mi entorno tenía más mujeres y sabía más de las vidas de las mujeres que de los hombres. Y también quería recalcar el hecho de la parte social, o sea, la presencia del machismo, y también el miedo que a veces las familias o la pareja le tiene al hombre por miedo a su reacción ante cualquier situación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el que se llama El León, usé piezas del carnaval, porque el carnaval realmente en República Dominicana es más, o sea, los personajes son más machistas o demonios, o sea, la figura es más, no es el carnaval que no incita a la violencia, pero incluso a veces te dan golpe en el carnaval, pero físicamente y en los materiales, las personas que la cargan son los hombres.
Y al igual en estas imágenes también hice del paisaje y de fotos que tomaba alrededor de la ciudad. Y este era el espacio donde el Palacio de Bellas Artes, donde fue realmente la primera vez que hice instalaciones, porque también sentí que no siempre podía cargar en una imagen, en una parte dimensional, o sea, en una pintura, lo que quería transmitir. Y entonces en esta pieza de los viajes, ahí coloqué la parte con lo que se hacen los edificios en la República Dominicana, y realmente la mayoría de las construcciones la hacen los haitianos. Entonces, en cierto sentido, los haitianos dejan su hogar para construir de los dominicanos. Y también existe muchas construcciones en República Dominicana que están abandonadas, tanto porque no tenían el presupuesto, o personas que simplemente piensan en una construcción y la dejan para moverse. Y entonces esta pieza era como el resumen de lo que yo sentía cuando viajaba a mi país, que fuera de las ciudades, fuera del turismo, porque realmente iba a áreas que el turista no va y no hay fotos, no es necesario promover esa parte turística de República Dominicana, porque no es una imagen que el país o ni siquiera el país vecino quiere revelar. Pero no quiero decir que mi trabajo es una crítica, sino era simplemente como una perspectiva. Y una perspectiva porque, aunque sea árabe, me considero dominicana. Entonces, igual aquí, por ejemplo, esta fue la misma exposición donde deconstruí en materiales y con video la historia de una persona que había sobrevivido momentos que describían la historia dominicana. Por ejemplo, algo que sucede ahora, se habla más en lo que está pasando con los refugiados árabes a Europa. Pero en República Dominicana siempre ha existido ir a Estados Unidos, y donde van es a Puerto Rico. Y realmente van incluso con menos recursos, en el sentido que no tienen ni siquiera salvavidas. Simplemente van en un bote que se le llama yola, que lo hacen, a veces no tienen ni motor, o si tienen un motor va muy despacio, y como se sabe, muchas veces las familias no llegan, o a veces las personas que hacen los viajes los engañan y lo dejan en una isla pequeña cerca de la República Dominicana, porque hay varias islas. Entonces, pero ella sí llegó a Puerto Rico, y entonces ahí ella hace la historia de cómo llega, y quise deconstruir todos los elementos que ella pasó desde su infancia hasta el momento en que llegó a Puerto Rico. Entonces también existe en República Dominicana, no hay un valor estético a lo que se llama artesanía. Entonces no hay algo específico que diga artesanía dominicana, no existe no hay esa historia. Pero hay algo que yo encontré en lo que iba a los mercados, que personas hacían un tipo de alfombra que se llama pelliza. Y pelliza es un tipo de alfombra que hacían de tela, empezó con tela de las zonas francas, porque hay zonas francas textiles en República Dominicana. Entonces estas personas cogían la tela, que era la basura, para hacer alfombras o para ponerlo en el asiento, para los caballos. Y de repente en un pueblo se convirtió en la artesanía que ellos podían vender. Y entonces en ese pueblo lo vendían en las calles. Pero en las calles la forma que lo colocaban era tirada sobre los árboles. Entonces las personas que venían en la carretera, si les interesaba, se paraban y la compraban. Pero igual era para poner en el asiento de su casa, encima de los caballos, para hacer algo más cómodo, el tapiz antes de entrar a la casa. Y yo quise utilizarlo para enaltecer esa artesanía. Y esa fue la primera vez que la utilicé. Y me permitió realmente usarlo, la forma en que yo trabajaba la pintura, la forma y el color, de ocupar el espacio, donde el espectador no solamente aprecia la obra en un plano, sino que puede introducirse. Ese fue el primer intento, y realmente era un material que lo cambié, porque normalmente es monocromático y son cuadrados, son alfombritas que hacen, pero la forma que está construida es de un yute de plástico, que es lo que se usa para transportar café
y papas antes era hecho de yute, era de tela, pero no le permitía introducir también la tela, porque son telas cortadas y después se le hace un nudo, que es una artesanía que se usa en diferentes partes, pero en República Dominicana es para hacer alfombras de interior y de comodidad, según ellos. Y lo hice de una forma en que podía armar rompecabezas, o sea que lo podía armar y se cambiaba, lo podía mover dependiendo del espacio. Entonces, esta exposición también fue como un proyecto cerrado, porque todavía hacía la obra abstracta, que era lo que yo consideraba como mi voz. Entonces, voy a mencionar lo personal, porque siempre lo personal es que ha llevado la estética de mi trabajo. Cuando quedé embarazada no podía pintar al óleo, entonces estaba buscando formas distintas, o sea, lápiz o otros materiales que pudiera trabajar, no me enfoqué en la instalación, simplemente en el dibujo. Y estas fueron las piezas, tipo de obras que estaba haciendo, donde todavía usaba la fotografía que había tomado en mi estudio, pero se iba desvaneciendo a la parte, o sea, a una abstracción de esa imagen. Entonces, después, tuve la otra oportunidad de participar, hacer una exposición individual en el Museo de Arte Moderno en la República Dominicana igual. Pero ahí presenté las obras, y había hecho muchas obras abstractas y nunca había tenido la oportunidad de mostrarlas en conjunto. Igual, como tenía un bebé pequeño, no pude hacer tantas obras nuevas y mostré la de obras abstractas que había hecho fuera del país. Pero en esta ocasión tuve la oportunidad de mostrar la concepción de la tela, cómo había transformado mi trabajo, que podía llevar esa artesanía dominicana a otra escala. Entonces, en este momento, cuando había hecho esa pieza, justamente me mudaba a Londres. Esta fue mi última exposición en República Dominicana. Iba a entrar con una maestría, iba a entrar con una bebé de 6 meses. Entonces, no había llevado lo que estaba sucediendo emocional a la obra, en el sentido de que la obra todavía era lo que estaba haciendo antes de tener la bebé. Pero estando en Londres, lo tomé como una oportunidad de exploración. Entonces, ya la obra cambió mucho en el sentido de que usé esa experiencia, esa forma de cómo yo veía mi cuerpo mutarse o cambiar, porque decidí lactar a mi bebé. Y entonces, en esa conexión, como en ese sentido, quería usar todavía los elementos tridimensionales, pero como crecimiento, como una forma orgánica, donde ya la pintura abarcaba espacios tridimensionales. Y esa fue una comisión que hice allá, en Londres, y partió realmente de hacer, en ese sentido quise usar también la naturaleza de la República Dominicana y cómo yo había visto las piezas que los marchantes que la hacían, la colocaban en la naturaleza. Usé dos especies endémicas de República Dominicana, la flor quisqueya y el zumbador esmeralda, que es un pajarito, porque en República Dominicana realmente, o en la isla Hispaniola, que es como se conoce la isla completa, hay un gran número de especies endémicas. Entonces quería usar, pero hice igual para un proyecto cerrado. Pero experimenté con esos materiales, y estas son imágenes de las obras que estaba haciendo durante la maestría, que no les he presentado. Y también hice pinturas, porque ya podía pintar. Pero cuando hacía este tipo de obra, igual, sentía que me estaba batallando a mí misma y no había llevado todavía no había podido mostrar lo que estaba pasando emocionalmente como mujer y como madre, y decidí hacer un cambio radical, pero sentía que como cuando es más difícil, cuando ya uno tiene cierta trayectoria, cierto lenguaje, de romper con él. Entonces lo que decidí fue usar la tesis de la escuela para hacer ese cambio.
Y entonces en esa tesis, en vez de hacer una parte académica, lo que hice fue que escribí una historia, un libro donde yo usaba la vida de mi abuela, y entonces ella no fue artista, pero ella fue marchante de arte a la edad que yo hice la tesis. Entonces hice este libro, este texto, como si ella fuese artista y hubiese hecho obras a través de sus propias experiencias. Entonces, como tenía que también estudiar la parte académica, lo que usé es que coloqué su vida en el contexto político, social, económico que ella vivió realmente, y que realmente había una similitud con hoy, entre República Dominicana y Haití, porque ella nació en República Dominicana, pero creció en Haití, y después, cuando se casó, se mudó a República Dominicana. Y ella vivió la inestabilidad política de ambos países, y también, por ser árabe, libanés, sufrió muchos insultos y tuvo una vida más fuerte. Incluso su padre nunca le habló en árabe porque no querían que ellos aprendieran la cultura árabe. Entonces, ella no habla árabe y realmente su primer idioma es el francés, porque en Haití creció bajo el régimen francés y la educación francesa católica muy estricta. Entonces, a través de su vida, vi como paralelos a muchas situaciones que se ven en el día de hoy, tanto en la parte frontera, en la parte de la inmigración, en el sentido que su vida reflejaba una forma, a pesar de que fuese hace tanto tiempo, lo que estaba pasando hoy. Y no solamente hoy en el plano de la isla, sino con el tema de migración, el tema de mujer, también el tema de la historia, de cómo está contada la historia, en el sentido de que yo quería revisar la historia a través de experiencia, no a través de lo que conocemos o que está en los textos formales. Entonces, ella realmente fue marchante de arte y su hermana era artista. Entonces, esta realmente es un cuadro que hizo su hermana de ella, pero todo el texto es antes de que ella tuvo ese cambio, porque cuando se entró al mundo del arte, su vida cambió. Entonces, fue su salvación, pero ella no la hacía, sino que la vendía. Entonces, antes de ella venderla, que era la edad que yo tenía en el momento que hice la tesis, todas las experiencias, porque todos fueron entrevistas, yo hacía obras como si ella fuera ella, y obras, entonces, pero hubo un proceso creativo que estaba delimitado por una persona que no tuvo ninguna experiencia académica en el arte, ni siquiera terminó el colegio. Entonces usé esa expresión, esa espontaneidad que ella hubiese tenido como mujer en ese tiempo, como niña y después como madre, de hacer obras. Entonces hice obras con los materiales que ella tenía acceso, hice obras con los materiales que ella hubiese encontrado en cualquier parte, y más porque después de casada, su esposo, mi abuelo, tenía una pequeña tienda de textiles y de ropa, vendían, como dice ella, de todo. Entonces, usé esos materiales que ella vendía para hacer las obras. Y también sin discriminar el hecho de que sí estaba floreciendo el arte, lo que se considera hoy primitivo, en Haití, y también en República Dominicana, pero no había tanto auge, no había tanto deseo, no había la oportunidad de artistas dominicanos de estudiar arte, pero en Haití sí, y esa era donde ella realmente creció sus primeros 18 años de vida, 16. Y entonces también usé esa información visual o ese código que yo hubiese presenciado, no tan cercano, porque no estaba involucrada. Entonces eran como que los crumbs, lo que caía, lo que le podía caer y que ella veía, porque todo lo que hice fue preguntar para que ella me hiciera un panorama de su vida, de sus casas, porque también tuvo que irse a muchas ciudades porque por árabes a veces no le permitían tener tiendas. Entonces su esposo, su papá, trabajó en una plantación de bananas y tenía las bananas en la casa, y las que no se vendían la tenía dentro de la casa, no tenía baño. Entonces eran muchas carencias que cada vez que se movía iba mejorando poquito a poquito, pero cada vez enfrentaba problemas por ser inmigrantes.
Entonces, pero cambia cuando pasa a República Dominicana, porque en Haití a los árabes no le prohibieron la venta, y ellos, eso es lo que hacía, era el comercio de venta. Entonces, cuando ella va a República Dominicana, ella sí se mueven a República Dominicana porque hay una colonia árabe muy importante. Entonces, y todos estaban en ese tipo de negocios. Y aquí, por ejemplo, eran el tipo de obra que me imaginé que hubieses hecho con la artesanía que tenía que hacer, porque hacía colchones para vender, y también hacía hamacas para vender, y también vendías las telas, porque en esa época, en el área donde vivía, las personas no podían comprar nada hecho, la ropa, había que comprar la tela para hacerla. Entonces, usé todos esos límites que ella tenía para hacer el tipo de obra, para romper con la mía. Pero también lo usé de manera de explorar la historia de la colonia árabe en República Dominicana y Haití a través de su voz. Entonces, como ella tenía que viajar, ella tenía la tienda, pero igual en la tienda tenía que ir a los mercados, por eso la relación con los mercados anteriores, que ya no son iguales. Todos los árabes tenían que empacar y viajar a diferentes pueblos, y viajaban todos los días, un día sí y un día no, para otros mercados. Entonces, todos los días en la madrugada tenía que empacar el camión o el carro de un amigo para llevar las mercancías y volver. Entonces, usé ese material hecho del cartón o del empaque para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pasándolo ya fuera del contexto de esa historia, lo traje también al estudio, en el sentido de que vi que podía usar materiales para construir la identidad. Y empecé a hacer obras que la terminaba y después la cortaba y la asamblaba. Entonces, existía como ese intento en el material de crear esa identidad, y todavía, y usando también las artesanías que ella hizo, que utilicé en el libro, por ejemplo, este era el estudio que tenía, donde usaba el relleno que ella hacía, pero en vez de hacer algo, una colchoneta, como la llamaban, algo simple, usé el cuerpo de la mujer. Pero no quería hacer el cuerpo de la mujer sexualizado, sino de dibujos automáticos. Y de esos dibujos automáticos igual seguían ese proceso donde no tenías que tener un aprendizaje académico. Simplemente era algo del momento. Pero lo usé como en la pintura y en la instalación. Y estas son de las obras que hice en ese momento. Y al igual aquí, donde también incluí la artesanía que ella implementaba, pero en un lenguaje que podríamos decir más contemporáneo, pero todavía estaba mezclando las identidades. Entonces puedo decir que mi trabajo ahora tiene esa meta de cómo, porque no soy la única, mientras más viajas, más conoces personas que son de diferentes partes, cómo nosotros mismos somos el reflejo de esa mezcla, y cómo a través de la obra puedo llegar a representar esa población que está, en mi caso, era una inmigración. La de mi abuela fue forzada, pero la mía no es forzada, es elegida. Entonces, pero muchas veces es en busca de la oportunidad, en cierto sentido, solamente en diferentes años. Y entonces, de aquí parte, que también hice otra propuesta, ya con todo lo que le había explicado, como entendía que el cuerpo de la mujer, o el cuerpo en general, es como un vehículo de expresión. Quería usar ese lenguaje para llevarlo más allá, en el sentido de que hice otra propuesta donde usaba el cuerpo humano para decir las historias de mujeres asesinadas de República Dominicana, lo que se considera feminicidio, a pesar de que feminicidio allá, no sé, a veces caben diferentes renglones, es una mujer que es asesinada por una pareja o por una relación pasional, pero si hay una niña y es asesinada, no se considera feminicidio, era porque es un asesinato, perdón. Entonces,
vi que mi preocupación se convirtió en eso de la mujer y no solo, en este caso ya no era la identidad, pero sí como ser una voz de las que ya no estaban. Porque como soy madre de niña, pensé cómo el futuro que ella va a vivir, que no es el mismo que ya yo viví, y no es que soy tan vieja, pero ya no existe ni siquiera la seguridad para ella de poder hacer lo que yo hacía en la calle. En mi país no se puede. Y me imagino que pasé en muchos sitios, que nosotros tuvimos, mi generación pudo crecer jugando en las calles sin miedo de que lo secuestren o que le hagan daño, o no había ese peligro, no había una intención de tener a los niños en casa. Entonces, usé esta idea o esta preocupación de la posición de la mujer en la sociedad dominicana y que también en el momento que hice la pieza sigue siendo un tema universal, donde hacía siluetas de mujeres vivas para usé las datas de los feminicidios que habían ocurrido en el 2017 y 2018 hasta el momento que iba a empezar la pieza, para hacer siluetas de mujeres con mujeres de verdad, para que sean como la voz de la que ya no estaban. Y entonces, todas las mujeres que conocía, y tenían que ser mujeres desde los 16 años, y entonces en este proyecto sentí que realmente la parte performativa, la parte de hacer la silueta, de la parte de la conversación, realmente era lo que le daba la fuerza a la pieza. Porque cuando yo hablaba del proyecto a cada persona, no todo el mundo tenía una asociación porque no le había pasado algo, pero siempre había alguien que lo sentía. Y entonces existió más comunicación con la persona que a veces no conocía o conocía sobre esta situación. Y en el caso, por ejemplo, en el momento que hice, en el momento que hacía las siluetas, fui a diferentes sitios en diferentes, lo que considerarían estatus sociales, y realmente fue en el salón donde las mujeres me dijeron que había una de ellas que realmente había sido adoptada para que su esposo no la matara. Entonces, otra persona igual, su marido la amenazó y ella fue que le dio el golpe antes de que lo hiciera. Entonces, y también muchas de ellas decían por qué pasaba. Y era a veces porque siempre el hombre siente que es su propiedad, porque son incluso padres de sus hijas en República Dominicana, o una persona que ha estado con ella por mucho tiempo, una persona que cuando le da dinero cree que es su dueño. Entonces, esta es la pieza que yo considero que ha sido como el resumen de todas mis investigaciones o de mis preocupaciones más como mujer y como madre. Y entonces cuando la monté la pieza, la data, al momento que la monté, habían matado ya 88 mujeres en el 2018, que fue en junio, y del 2017 eran 201. Y tenemos una población de 10 millones en República Dominicana. Entonces es muy alta y la forma en que lo hacen, o sea, la forma en que son asesinadas es bastante cruel. No solamente es apuñalamiento, o sea, hay un ensañamiento. Entonces, era convertir esa data en algo que alguien que lo pudiera presenciar, que no era un número que uno leía, sino un número, no ya era un número, era una persona. Entonces usé el hecho de que no todas las mujeres tienen su imagen en la prensa, no todo el mundo dice lo que ha pasado. En este caso, usé las mujeres que sí encontré y las puse de color, o sea, de tela, y las que no las pinté de blanco como un edificio abandonado. Entonces ahí creo que voy a...